Mi señora se ha preguntado cuál es la cantidad de calcio que usted debe consumir al día para estar sana. ¿O está perdiendo calcio? ¿Cómo hacemos? Bueno, el desintometrista, el doctor Don Ricardo Paredes. Muy buenos días, doctor. Un placer estar acá. Ahora, doctor, ¿cómo sabemos que estamos bien de calcio? Bueno, en realidad eso es un poco difícil de saber, ¿verdad? Realmente si usted tiene una dieta que está adecuada, que tiene una dieta donde consume ciertos alimentos que tienen calcio, pues podríamos saber si tiene o no. Si no, hay que hacer un examen en sangre, ¿verdad? Una densitometría ósea también nos diría a nosotros si usted tiene la cantidad correcta de calcio, ¿verdad? Pero a veces es difícil. Ahora, doctor, ¿cuánta cantidad de calcio debemos comer para llenar esa necesidad del cuerpo? Bueno, mínimo son 600 miligramos de calcio diarios. Okay. En cierto rango de edad. Hay dos picos en realidad donde necesitamos la mayor cantidad de calcio en nuestra vida. Uno, desde que nacemos hasta que estamos en la adolescencia, que más o menos se requieren 1200 miligramos diarios. Es un montón, es bastante. Y eso serían como 2 vasos de leche, más o menos. Y otra que es después de los 60 años, donde también requerimos de 1500 a 1700 miligramos diarios. Me contaba usted fuera de cámara, doctor, que a partir de los 35 ya vamos perdiendo el calcio de los huesos. Sí, es que nosotros tenemos... Bueno, empezamos a adquirir la cantidad de calcio que vamos a necesitar para nuestros huesos, ¿verdad? Porque el 99% de la cantidad de calcio que tenemos en nuestro cuerpo está en el hueso, ¿verdad? Entonces empezamos a adquirir esa cantidad de calcio, empieza a subir y subir y subir y subir. Alrededor de los 35, 45 llega a una planicie donde ya no va a adquirir más calcio usted en su vida y ahí empieza a bajar. Empezamos a bajar. Ahora, doctor, ¿cómo se fija el calcio en los huesos? Bueno, para ponerlo en palabras simples, ¿verdad? Nuestro cuerpo está hambriento siempre de calcio, porque es el mineral más abundante que existe. El que sostiene el cuerpo. No solo eso, sino que también sirve para la contracción muscular, para la transmisión de los impulsos nerviosos, para que su riñón funcione bien, porque hay ciertos canales ahí que filtran la sangre, que requieren de calcio, para el metabolismo de las células. O sea, nosotros no podemos estar sin calcio, ¿verdad? Porque es lo más importante en nuestro cuerpo. Entonces, para que el calcio se pegue al hueso, necesitamos una buena fuente. A través del intestino se absorbe ese calcio por medio de la vitamina D, que también es otra muy importante de mantenerla bien. Y después de eso empieza a meterse en el hueso para empezar a formar la matriz osteoide y formar el hueso en sí. Ahora, doctor, sabemos que ya necesitamos calcio de por sí, pero ¿cuáles son los alimentos claves del día a día en el calcio? Bueno, en realidad todos, ¿verdad? Porque como lo necesitamos tanto, en todo está, ¿verdad? Lechuga, brócoli, etcétera. Pero doctor, vea qué interesante, ahí tenemos una tabla y que dice avena enriquecida, pero la avena integral, aquí tenemos la avena. ¿Esa cuánto me aporta en calcio, doctor? En realidad tiene que ser enriquecida. La avena sola por sí mismo no tiene mayor cantidad de calcio. Y dependiendo de cuánto lo hayan enriquecido, pues entonces así vamos a tener una buena cantidad. Esto para exactamente, hay que agregarle calcio. La forma en la que agregamos la mayor cantidad de calcio es con la leche. La leche llega a tener un vaso, ¿verdad? Puede llegar a tener entre 400 y 500 miligramos de calcio. Ahora, ¿las mujeres necesitan más calcio que los hombres? Sí. En el caso de la avena. En el caso, bueno, es que todos nosotros necesitamos una buena cantidad de calcio. En realidad los requerimientos son para hombres y para mujeres. La mujer a veces pierde un poco más, pero ya es por temas hormonales, ¿verdad? Cuando llega en la posmenopausia, por la disminución de los estrógenos, pierde una mayor cantidad de calcio y requiere un poco más. Pero en realidad, tanto vos como yo, que somos hombres, necesitamos también una buena cantidad de calcio para suplirla. Doctor, ¿cuánto sería una porción de avena para el requerimiento de calcio, ¿no? Digamos, esto que tenemos aquí es una taza más un vaso de leche, que sería lo ideal. Ok, más o menos un poquito más de esto en leche. Exactamente. Digamos. La avena está bien, pero un poquito más de leche. O el yogur también. Eso es importante. Esta tabla muy interesante que tenemos ahí hablaba de la sardina. Sardina, doctor. Sí, es que, digamos, todos necesitamos calcio y muchas veces necesitamos calcio que sea combinado con vitamina D para que tengamos una mejor absorción. Las sardinas es una de esas, es un superalimento en el sentido de que tenemos nosotros calcio, tenemos vitamina D y eso nos ayuda a nosotros a que podamos tener no solo la cantidad de calcio que necesitamos, sino también el ayudante que absorbe ese calcio a nivel del intestino, que es la vitamina D. Doctor, hablemos un poquito de la leche de soya. ¿Por qué la leche de soya aporta tanto calcio? Bueno, ahí hay una controversia, y te soy sincero, ¿verdad? Porque a mí me caen encima toda esta gente. Exactamente. ¿Verdad? Porque la leche de soya sola no tiene calcio. Soya no es algo que va a tener calcio a menos que esté enriquecido como la avena. Entonces, cuando usted está buscando
en el supermercado soya, porque tal vez la leche le cae mal, Exacto. busque que sea enriquecida. Eso Porque es si muy no es importante. enriquecida, no tiene calcio en realidad. ¿Enriquecida con qué, doctor? Con Perdón, calcio, Con calcio. con vitamina D y varios minerales que generalmente se le agregan a esa soya. Entonces, por eso usted tiene que ver el reporte nutricional donde diga que está Qué enriquecida. importante, doctor. Los frijoles de soya en sí solitos No tienen calcio. no tienen calcio. Ojo, mucho cuidado con eso, señora. No tienen calcio. Frijoles corrientes, rojos, negros, Eso sí. eso sí. Ujú, Ok, no el de soya, sí a los frijoles normales. Exactamente. Doctor, el brócoli, que dicen también superalimento. El brócoli no solo nos aporta calcio, sino que también nos aporta proteína. Entonces, eso también es muy importante, porque a la hora de que usted absorbe el calcio y también absorbe la proteína, el músculo crece. Donde crece el músculo, estimula el hueso y donde el hueso está estimulado, absorbe más calcio. Entonces, cuando nosotros vemos, a veces tenemos que pensar en consumir el alimento no solo por una cosa, sino por el montón de cositas que hace Así complementarias para que tengamos una mejor salud. Doctor, alimentos verdes que tengan calcio. Todos. Todos. Sí, solo Todo la lo espinaca verde. no. Después de ahí, todo lo demás tiene una cantidad muy buena de calcio. Que va sino la espinaca, porque está muy llena de nutrientes, pero no aporta calcio. No, ese es el único. Entonces, desde el punto de vista nuestro, la espinaca también es un superalimento, sirve para un montón de cosas, con huevo queda delicioso, ¿verdad? Pero en realidad no nos aporta tanto calcio como quisiéramos. Ahora, doctor, ¿en qué casos a la señora se les manda a consumir pastillas de calcio? Que hay miles en el mercado, pero ¿en qué momento es bueno decir, bueno, una pastillita al día? Bueno, ahí también tenemos otra controversia. Así es. Porque- Y mucho mito también, doctor. Exactamente, porque usted cree que ya llegó a los 50 años, entonces usted tiene que tomar calcio, Así es. ¿verdad? Y no necesariamente es así. Por eso yo les recomiendo a todas las personas que traten de hacerse una densitometría ósea para ver cómo está. Ahí, esa es la realidad. de Esa ese es la examen. realidad. Entonces, si usted tiene una deficiencia, pues empieza a tomar calcio. Ujú. Sobre todo porque el calcio, cuando usted lo toma de más, ¿verdad? Nuestro cuerpo es sabio y lo orina, pero el problema es que se empieza a acumular en otros lugares. Entonces se puede acumular en músculo, se puede acumular en tendones, se puede acumular en la aorta, se ¿Piedras puede acumular en el hígado? en el riñón. En el riñón. ¿Verdad? Ojo, Se puede con mucho acumular en cuidado. arterias coronarias, entonces se bloquea la arteria coronaria y usted le da un infarto, ¿verdad? Se puede llegar a tener depósitos de calcio también a nivel del cerebro, se calcifica la membrana timpánica y usted oye menos, Qué entonces importante. tampoco es que usted tenga que tomar calcio como Ahora, loco, si yo tengo no tiene razón. Exacto, si yo tengo exceso de calcio, doctor, ¿lo puedo ver en la orina o lo puedo ver simplemente en algún lado? No se ve de esa manera, Ok. ¿verdad? Por eso hay que recurrir al médico, Ujú. por eso hay que recurrir a ciertos exámenes para determinar. Lamentablemente, solo cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, tenemos un problema en las glándulas paratiroides, eso hace a veces que tengamos o mucho calcio o poco calcio, eso sí se traduce en alteraciones a veces en el electrocardiograma, en contracciones así intensas a veces de los músculos, Eso ¿verdad? puede ser exceso de Calambres, esos puede ser excesos de calcio o deficiencias de calcio que nos dan a nosotros eso. Doctor, mitos y verdades. ¿Las mujeres pierden calcio en la menstruación? Sí y no, Ok. ¿verdad? Lo que pasa es que la mujer, por el estrógeno, produce un hueso un poquito más pequeño que el hombre, ¿verdad? Pero eso ya es genética evolucionaria, ¿verdad? Entonces, al perder en la menstruación, pierde sangre, pierde un poco de calcio, porque el calcio también va ahí en la sangre, que es el Así medio es. por el que se transporta. Así es. Entonces, por eso es que hay una pérdida un poco más grande ahí. Doctor, muchísimas gracias. Y Un a comer placer. calcio, hombre. ¿Verdad que sí? Que Dios lo bendiga. Igual, bendiciones. Andrés, seguimos con usted.